Venimos hablando de ese versículo lema de Zacarías 4:6 que nos tiene que inspirar para el año que viene, y usted tiene que saberlo de memoria. No con fuerza, no es con fuerza humana, no es con ejército de seres humanos, sino con mi espíritu, dice el Señor. Porque muchas veces tenemos tanta confianza, pero tanta confianza en el ser humano, que terminamos defraudados. ¿Se dio cuenta de eso? Tal vez tenemos una excesiva confianza en el ser humano. Obviamente no podemos andar desconfiando de toda la gente. Eso tampoco no es tan bueno. Está bien, no podemos ni amar con libertad si andamos desconfiados de medio mundo. Pero también por ahí se nos va la mano, y nos olvidamos de que todo lo bueno de la vida viene de Dios y todos los milagros vienen del Espíritu Santo. Amén. Estamos viendo algunas vidas muy inspiradoras en la Biblia, donde terminaron en victoria con unas tremendas batallas, pero terminaron en victoria. Y nos está inspirando porque fueron personas llenas del Espíritu Santo. No eran personas, por así decirlo, que tenían grandes títulos. Eran personas que Dios levantaba por medio de su Espíritu Santo. Entonces, esto nos inspira para poder recibir el año 2026 con alegría y de confianza en el Señor, porque Dios nos va a levantar con su Espíritu Santo. No es con fuerza humana, ni con mi fuerza humana totalmente, ¿no es cierto?, sino con la fuerza del Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque muchas veces la cultura actual hace que todo pase por el ser humano, ¿no? Sí, obviamente que tenemos que tener seguridad interior y todo eso, pero nosotros sabemos que toda victoria viene por el Santo Espíritu de Dios. Estamos viendo los jueces. Se le dio el nombre de jueces de alguna manera porque el Espíritu Santo lo estaba en un periodo de la historia usando para que pudiera ayudar a la gente de Israel para tomar decisiones o también dirimir algunos problemas entre ellos, ¿no? Entonces, en definitiva, eran jueces porque Dios los ponía para que lideraran, ¿no? Para que lideraran. Y el periodo de jueces, yo le dije, me parece, pero va desde Josué, cuando termina el liderazgo de Josué, hasta que aparecen los reyes, que aparece el primer rey. Entonces, lo que queda al medio son los jueces que Dios fue levantando para darle orientación al pueblo. Vamos a leer hoy la vida de alguien muy especial, ¿no? Pero vamos a empezar en Jueces capítulo 4, versículo 1. Había un juez que no se cuenta mucho de él, pero estuvo liderando, que se llamó Ahod, así nomás, ¿no? Dice Jueces 4:1, cuando murió Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Mire, el versículo 1 nos describe un fenómeno espiritual tremendo, que no es nada más ni nada menos que el fenómeno espiritual que ocurre en la humanidad. Cuando el Espíritu Santo no puede levantar líderes, parece que el pueblo de Dios se descarría. Siempre ha sido así. Entonces, el círculo vicioso que vivía Israel era siempre repetitivo, siempre volvían a hacer lo mismo. Era aquellas personas que perdían el liderazgo principal, hablando en términos espirituales, y empezaban a volverse idólatras, empezaban a volverse en contra de los mandamientos de Dios, en contra de la ley de Dios. Así que, obviamente que Dios lo que hacía era olvidarse de ellos, dejarlos solos, no bendecirlos,
Y bueno, se le armaba todo un lío hasta que se arrepentían de nuevo y Dios volvía a bendecirlo. Entonces el círculo siempre se repetía. Lo ideal es aprender que en nosotros no ocurra lo mismo. Que no ocurre lo mismo, porque parece que cuando todo nos va bien, hermanos, estamos tan bendecidos, pero tan victoriosos, pero tan prosperados, que ya no necesitamos ni de Dios. Y ahí es donde aflojamos y empezamos a deslizarnos paulatinamente en términos espirituales, ¿no? Entonces, es muy importante entender. Pero lo que habla acá el versículo 1 es de una realidad muy terrible, que vivimos, que para Dios es un tema tan importante, debería ser para nosotros, ¿no? Importante. Es el tema del pecado. El pecado es abordado por la palabra de Dios con mucha seriedad, y también no hace falta ser muy teólogo, ni muy erudito, ni estudioso de la palabra, para darnos cuenta que ocurrió exactamente lo mismo desde Adán y Eva hacia adelante, ¿no es cierto? Dios advierte, Dios aconseja, Dios como buen padre nos deja la orientación, nos deja la palabra escrita, nos deja, la advertencia de que no vayamos por ese camino, así como Adán y Eva le advirtió, y no sirvió de nada. Y las consecuencias iban a venir, y las consecuencias vinieron. ¿Está bien? Entonces, siempre el ser humano ha andado por ese camino, ¿no es cierto? El pecado describe una condición humana, tenebrosa, interior, de rebelión, de rebelarse en contra del Creador y de los principios espirituales que Él ha creado, que Él ha puesto, que ha definido, que ha forjado a través de su palabra para que lo entendamos, y nos expresa advertencia, nos dice con mucho amor que hay caminos que al hombre le parecen caminos buenos, pero su fin es caminos de muerte, y el ser humano nos descarriamos como ovejas, dice la palabra, ¿no es cierto? Elegimos siempre, a pesar de la advertencia, el camino que nos trae consecuencias nefastas. Y esa es la historia de la humanidad y fundamentalmente la historia de Israel. ¿Por qué? Porque son seres humanos, eran seres humanos, y nos podemos reflejar en ellos. Atención. Entonces nosotros no podemos vivir esa vida, no podemos tener ese círculo vicioso constante. Hermano, parece que nunca se quiebra la maldición, parece que nunca se sale de esa oscuridad. No, Jesucristo vino para dar solución al gran tema a solucionar: el pecado. Jesús vino a deshacer las obras de las tinieblas, pero nosotros tenemos que tener voluntad de hacerlo. Nosotros tenemos que querer hacerlo. Si usted no lo quiere hacer, ni Dios lo puede ayudar. Y ese es el tema más grande que pasaba, ¿no? Hay una frase que yo copié y que escribí, no sé si es exactamente así, pero lo adapté y me gustó. Dice: el pecado te llevará más lejos de lo que has pensado ir. El pecado te costará más caro de lo que querías pagar. Y el pecado te estancará más tiempo de lo que querías quedarte en ese lugar, ¿no? O sea, porque realmente el problema es entrar si querés y salir si podés. Amén. Porque la corrupción más alta de la humanidad expresa verdaderamente lo que son las cosas espirituales. El pecado esclaviza, el pecado ata, el pecado limita, el pecado te hace una persona que tiene un yugo el cual no es fácil sacar. Solamente con el Señor Jesucristo, obviamente, pero también cumpliendo lo que el Señor nos enseña y siendo de corazón sincero, queriendo sinceramente vencer. ¿Por qué el pecado es tan importante? ¿Por qué para Dios es tan importante? ¿Por qué debería ser tan importante para nosotros? Sencillamente porque es un tema de vida o de muerte. Así nomás, de vida o de muerte espiritual. Cuando el Señor le dice a Adán y Eva: no harás esto porque de cierto morirás,
y así murieron espiritualmente, y la consecuencia vino también para el cuerpo físico, ¿no es cierto?, de la muerte física. Pero lo más terrible es la muerte espiritual. ¿Está bien? Entonces, por eso es tan importante que nosotros prestemos atención a esto. Prestemos atención a esto. Bueno, a mí me llama la atención realmente, también Romanos 6:23, que trae revelación, por supuesto, con Jesucristo. La paga del pecado es muerte. O sea, la restitución, es lo que yo le decía, ¿no? La restitución, la consecuencia, ¿está bien? La paga del pecado es muerte, va a ser muerte siempre, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. O sea, ahí está hablando de vida, está hablando de muerte. Por eso siempre la Biblia de una u otra manera te expresa el deseo de que vos elijas la vida o la muerte. No podés elegir las dos cosas al mismo tiempo. O elegís la vida o elegís la muerte. En el versículo 2 de Jueces, hay una palabra que a mí me interesa mucho. Jueces 4:2 dice: entonces, como volvieron a hacer lo malo, Jueces 4:2 dice: el Señor los vendió. Esa palabra me interesa, los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán, que reinaba en Azor. O sea, yo digo, tenemos que ver detrás del pecado cuando Israel empezó otra vez, ¿no es cierto?, a hacer lo malo, elegir el camino del pecado. Entonces Dios los vendió. O sea, evidentemente es una palabra en el ámbito económico y legal, ¿no? Y lo que tenemos que comprender bien profundamente, lo que se desata a través del pecado. Por eso Dios nos advierte, Dios no nos quiere en ese lugar. ¿Por qué? Porque hay algo legal a favor de Satanás que se desata a través del pecado. Él toma la autoridad en la humanidad porque la humanidad eligió el camino de la desobediencia y del pecado. Entonces toma una autoridad legal, ¿está bien? Y el término que se utiliza ahí es de comprar y vender esclavos. Entonces el pecado le da la autoridad a los espíritus de las tinieblas para que puedan accionar en contra nuestra. Por eso uno, cuando analiza el trasfondo espiritual del tema pecado, o sea, si somos inteligentes, si hemos recibido algo de luz, nunca deberíamos elegir ese camino, porque es como, hermano, elegir el demonio, que lo único que quiere es vernos sufrir. ¿Está bien? Y en términos legales, Él tiene toda la autoridad legal para hacer con nuestra vida lo que Él quiera hacer y forjar, ¿no es cierto? Entonces, es como que hay que entender así. Es como que Dios dice, bueno, sí, o sea, yo quisiera, pero no puedo, porque ellos le dieron la autoridad legal a Satanás. Dios quiere, pero no puede. Porque la persona elige, hermano, darle la autoridad legal a los seres de las tinieblas. Y Dios nunca nos creó para eso. Dios nos creó para Él, no para los demonios. ¿Está bien? Dice, hay una vieja historia, una cárcel que se fabricó hace muchos años, 1848 o 1838 creo que fue. Bueno, en Nueva York, ¿no? Y uno de los constructores principales, un hombre de mucho dinero, pero un constructor muy reconocido de la época, construye la cárcel. Bueno, y pasaron algunos años donde la cárcel ya estaba inaugurada y fue atrapado, por así decir, por la justicia por cuestiones de falsificación, por cuestiones económicas, legales, de fraude,
este hombre fue encarcelado. ¿Dónde? En la cárcel que él mismo construyó. O sea, y cuando le hacen algún reportaje, dice, nunca pensé que yo iba a construir la cárcel donde iba a terminar mi vida. O sea, él no la construyó para eso, ¿no es cierto? Pero lamentablemente sus decisiones le hicieron caer en ese lugar. No era el propósito. Así también, no es el propósito que Dios nos haya creado para que nosotros estemos siendo influenciados con poderes de las tinieblas. No fue así la creación de Dios. No fue el plan. Pero lamentablemente el ser humano voluntariamente le ha dado lugar a Satanás. Entonces dice que el Señor a Israel en ese momento los vendió. ¿A quién? A Jabín, rey de Canaán. Qué interesante. Rey de Canaán. Pero ¿cómo que Canaán tenía un rey enemigo? ¿No era que Canaán era la tierra prometida? ¿No era que Canaán, hermano, era la tierra que fluía leche y miel que Dios le había preparado para que su pueblo Israel pudiera ser próspero y pueda disfrutar? ¿Cómo Israel, hermano, prontamente cayó en manos del enemigo? Y los planes que Dios había trazado para Israel no se pudieron cumplir. ¿Cómo fue? ¿Por qué fue? Sencillamente por el pecado, por la rebelión, por la desobediencia, por la testarudez, por el orgullo de querer hacer y vivir como se nos antoja. ¿Está bien? Porque eso no fue nunca el plan de Dios. ¿Cómo que Canaán tenía un rey? Y para colmo tenía ejército. O sea, era un reino completo. Entonces, el plan de Dios estaba, la promesa de Dios estaba, pero no la podía cumplir. No la podía cumplir por más que era Dios. Y eso tenemos que entender. Eso tenemos que comprender, por eso rendirnos a Dios de verdad. Rendir nuestra voluntad a la palabra del Señor para hacer su perfecta voluntad. Y eso hace que andemos de victoria en victoria. Y eso hace que Dios pueda intervenir. Y eso hace, hermano, que Satanás y su hueste no tengan ninguna autoridad legal para hacer desastres en nuestra vida. Amén. Entonces es muy importante que usted lo entienda. Dice versículo 2, el Señor los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, que reinaba en Azor. ¡Qué bárbaro! ¡Qué tremendo! No es que Dios es todopoderoso, pero claro que sí que es todopoderoso. Claro que sí. Pero ¿sabe una cosa? Él ha puesto leyes espirituales y no va a poder actuar con todo su poder si nosotros estamos aferrados. Bueno, algunos me dirán, no, pero yo, pastor, no practico eso. Pero, hermano, hay una entrega total. Todas las áreas de tus vidas están rendidas delante del Señor. Porque en realidad Satanás es muy astuto, amado. Por algún lado tal vez, por algún área de la vida tal vez has tenido victoria, pero muchas áreas todavía faltan rendirla. Que tomes conciencia, hermano, porque estamos hablando que lo más importante de la vida de la iglesia y de cada creyente es el Espíritu Santo de Dios, que no es con la fuerza humana, sino con el Santo Espíritu de Dios. Y hermano, si no solucionas el problema del pecado, es imposible que Dios actúe, es imposible que Dios pueda bendecirte. Es imposible. Y que no te prometió, claro que te prometió, pero no lo podrá cumplir. Es que no te ama, claro que te ama, pero no podrá bendecirte como Dios lo quiere hacer. Y ese es el problema, ese es el problema, hermanos, ese es el problema. Hay una cuestión verdaderamente nefasta en el corazón del ser humano, lo dice la Biblia, y se llama pecado. Tenemos que en el nombre de Jesús hacerle guerra. Y lo que Dios dice que está mal, lo que Dios dice que es pervertido, no lo tenemos que hacer. Hace 7 años atrás, en la revista
National Geographic, bien, como casi todas las publicaciones famosas mundialmente, a full con la Agenda 2030, a full con el globalismo, a full, hermano, con el llamado progresismo, que no nos lleva a ningún progreso. Sacó en su tapa, hace 7 años, un niño que se sentía niña y que no quería ser más niño, y bueno, o sea, la nueva época. Y la misma revista decía que los tratamientos hormonales para el cambio de género, en realidad, porque en realidad es una mentira, cambiar de sexo es imposible, ¿no es cierto? Hemos nacido con el sexo y vamos a morir con el mismo sexo, ¿no es cierto? O sea que no hacía absolutamente nada. Pero obviamente la ciencia ha demostrado que eso realmente destruye hormonalmente a la persona. Bueno, este niño sale ahí en la tapa y se hizo un seguimiento de la vida de ese niño. Y la madre, orgullosa, ella decía que era cristiana, de una iglesia muy conocida en Estados Unidos. Bueno, la cuestión, amado, que obviamente que Dios nunca diseñó semejante cosa para el ser humano, ¿no? Es una confusión total. La cuestión es que hoy ese niño, hermano, abandonó la idea de ser quien no es y que nunca será. Los años han pasado, esta criatura ha cambiado de manera de pensar, y así es realmente en el mundo. Ahora que cambió de opinión, no va a salir en la revista National Geographic. Cambió de opinión. Y el tratamiento que hicieron realmente con su cuerpo, ¿a dónde quedó? Y las mutilaciones y todo eso. Mire, vivimos tiempos muy complicados, donde si el creyente no se pone las pilas, como decimos, con el tema del pecado, o sea, Satanás va a arrasar esta generación. Pero bendito sea el Señor, que hay una iglesia que ama a Jesucristo y que ama la palabra del Señor, y que le llama blanco a lo que no es blanco y negro a lo que es negro. Amén. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Por eso es tan importante, mire, quieren atacar con la ideología de género perversa a las infancias. ¿Está bien? A la infancia. Entonces, ¿por qué? Porque en la infancia la criatura puede ser totalmente destruida. Y eso lo sabe Satanás, amado, porque no es ningún tonto. Entonces, trata desde el vientre de la madre de dañar al ser humano. Trata desde la infancia, apenas nace, dañar al ser humano. Trata que los primeros años, eso está comprobado, es para producir mayor daño en la personalidad de ese individuo. Por eso el Señor nos dice en su palabra, en Proverbios 22:6, instruye al niño. Mire qué importante, darle instrucción a los niños, darle ejemplo fundamentalmente también, ¿no es cierto? Pero darle instrucción, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Amén. Por eso es tan importante la familia que Dios ha creado, ha diseñado. Y qué importante es también que nuestros niños estén protegidos de ese tipo de ideología, hermano, porque verdaderamente el pecado es rebelión. Y sí, sin duda, Dios no restringe su poder, a menos que haya pecado. Entonces será todopoderoso, pero no puede actuar en nuestra vida hablando, ¿no es cierto? Pero bueno, Jueces 4:3 dice así, mira, los hijos de Israel, entonces cuando estaban mal, que se le levantó Jabín, el rey de Canaán, fíjate vos, entonces ¿qué hicieron? Ahí se acordaron de Dios. ¿Le parece familiar esto? ¿Cierto? Ahí se acordó de Dios. Entonces, lo ideal sería, aunque Dios no te va a despreciar, ¿no es cierto?, pero realmente lo mejor sería, lo ideal sería de que
no nos acordemos de Dios solamente cuando estemos mal, ¿no es cierto? Sino que tengamos una vida de entrega al Señor cuando estamos bien, cuando estamos mal, porque la bendición de Dios va a estar ahí para nosotros. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, claro, se les venía el enemigo, porque aquel tenía 900 carros errados. En aquella época era como tener, digamos, no sé, un tanque de guerra, ¿no es cierto? Un armamento muy sofisticado. Eran carros errados, con hierro, entonces arrasaban con todo y hacían desastre, ¿no? Tenían 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Lo que está describiendo acá es realmente una opresión de muchos años, llegó a estar muy mal. Y a los 20 años más o menos, ahí empezaron a acordarse de Dios. Fíjese cómo es el ser humano. ¿Cómo somos nosotros también? ¿Está bien? Tenga cuidado con eso, ¿eh? No caiga en el mismo camino. Pero realmente yo quiero decirle, amado, Jesucristo vino para solucionar el problema de tu pecado, para arrancar la esclavitud, la atadura, la opresión, esa fuerza satánica que te agarra, hermano, y te destruye. Destruye tu familia también, destruye tu economía, tu futuro. ¿Está bien? Jesucristo vino para perdonar tus pecados, si de verdad te arrepentís delante de Él. Amén. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque la maldad ensucia espiritualmente, la maldad contamina y hace falta una limpieza profunda. Y solamente Jesucristo lo puede hacer. Amén. Solamente Jesús. Por eso esté atento. Cuando el Espíritu Santo actúa en su vida, también va a actuar para mostrarle el pecado, para convencerle de pecado, entonces de justicia y de juicio. ¿Por qué? Porque si hay pecado en tu vida, va a venir la justicia y va a venir el juicio también. Amén. Porque es así la ley de Dios. O sea, Dios no dará por inocente al culpable. Así que si el Espíritu Santo te viene, te convence de pecado, de justicia y de juicio, lo que te está diciendo es arrepentite, Juan. Arrepentite de verdad, abandoné ese camino. No sé por qué dije Juan. ¿Será que es tan común o que Dios se acordó de vos? Pero dice la palabra del Señor, amado, que tenemos un abogado que se llama Jesucristo de Nazaret. Que si nosotros nos aferramos a Él y decimos: Señor, quiero abandonar esta vida de pecado y quiero dejar este pecado, póngale algo muy puntual, el Señor está dispuesto a ayudarte. Mire qué amor que tiene Dios. Mire qué paciencia que tiene Dios. Pero por sobre todas las cosas yo te voy a decir algo. Satanás es un ser creado por Dios. Nunca tendrá más poder que Dios. Nunca el demonio y todos sus huestes satánicas tendrá más poder que Dios. ¿Por qué? Porque Dios los creó. Porque son seres creados por Dios. El problema es el pecado. Les repito, el problema es el pecado. Dios tiene más poder que todos los ángeles que ha creado. Claro que sí. Pero el problema es nosotros dándole autoridad. Usted que le dé autoridad al demonio. Después dice: oh, ¿por qué Dios no hace nada? Pero ¿cómo te vas a ayudar si vos le estás dando lugar? Si vos le estás dando autoridad para que actúe. Así funciona el mundo espiritual, no se equivoque. No se confunda. Con Cristo hay solución, pero tiene que tomar una decisión. Amén. Me salió una frase linda. Con Cristo hay solución, pero tenés que tomar una decisión. Amén. A ver, lo repetimos juntos. Con Cristo hay solución. Amén. Pero hay que tomar una decisión. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bueno, ahí viene la sorpresa que le tengo.
Entonces, para que el Espíritu Santo obre, porque, hermano, no es con fuerza, tenemos que solucionar el problema del pecado. Para que el Espíritu Santo obre, no nos confundamos. El tema del pecado hay que solucionarlo. Versículo 4, segundo punto. Esta es la sorpresa que yo le tengo, ¿no? A las hermanas, a las mujeres, pero tal vez más sorpresa para los hombres en esta noche, porque gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer. ¿Cómo, pastor? Sí, una mujer gobernaba. ¿Está bien? Qué raro, ¿no? Qué bárbaro. Que habrá hecho un golpe de Estado. No. Se llamaba Débora. Para colmo entre comillas, ¿no? Era profetisa, mujer de Lapidot, y tenía esposo también. O sea, tan mala no era, ¿no es cierto? No era una tirana, ¿está bien? No era algo salido del inframundo, hermano. No es que realmente se escapó del infierno. No. Era una sierva de Dios. Y gobernaba Israel. ¡Qué raro! ¿Por qué habrá pasado eso? ¿No es cierto? Y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, le llamaban esa palmera porque se sentaba ahí, entre Ramá y Betel en el monte Efraín, y los hijos de Israel venían a ella a juicio, o sea, para que emitiera juicio, o sea, era jueza, profetiza y para colmo gobernadora. Chupate esa mandarina, hermano. Porque yo creo que una de las maneras más comunes que el religioso apaga el Espíritu Santo de Dios es cuando el religioso, atención, hace distinción de personas. Cuando el religioso dice no, porque nosotros los hombres somos, y ya ponen ejemplos bíblicos, ¿no es cierto? En realidad lo que ponen es ejemplos de una cultura que verdaderamente, hay que decir lo que es, era súper archi mega machista, ¿no es cierto? Entonces muchas veces Dios se tiene que adecuar a lo que tiene, sí, se tiene que adecuar a lo que tiene. Y realmente en la vida de Débora nos está diciendo que realmente Dios levanta a quien quiere. Dios levanta a quien quiere. Y si es mujer, y también si Él quiere la levanta. Pero como gobernadora, pastor, porque Pablo dice y empiezan a sacar versículos de un lado y de otro, y gobernaba. Y a los hombres y a las mujeres. La red de hombres y la red de mujeres. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo? Eso solamente a Dios se le puede ocurrir. ¿Está bien? Para colmo tenía un don eminente o preeminente de profecía, hermano. Además la veía en el espíritu. A todo veía en el espíritu. Y para colmo, entre comillas, ¿no? Para colmo, Dios le hablaba en forma clara. Y además le daba la sabiduría para juzgar a Israel. La tenía toda. La hermana había llegado temprano al repartijo de todo. ¿Está bien? De dones, de liderazgo, no sé, de discernimiento, de todo. Increíble. ¿No es cierto? Por eso, vemos el deseo de Dios en el antiguo pacto. Pero que obviamente muchas veces la dureza del corazón. ¿Por qué Dios permitió el juicio? Dice. Le preguntaron a Jesús, el divorcio, perdón. Y Jesús que dijo, y por la dureza de vuestros corazones. Muchas veces Dios, hermano, quiere, pero no puede, porque la gente no quiere entender. No quiere entender. Entonces, no es que Dios no pueda levantar líderes, mujeres. Lo que pasa es que hay una tremenda cultura, hermano, y las personas por ahí no lo pueden aceptar o no lo quieren de esa manera.
Pero Dios nunca tuvo problema para levantar. Y la levantó a Débora. Y es más, le digo yo, amado, es más. Vamos a ver un versículo en Jueces 5, que a ver si lo encuentro. 5:7, por ejemplo, qué interesante, ¿no? Las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Mire, Israel quedó un desastre. Por eso yo digo que pasaron 20 años, vio como dice, ¿no? Habían decaído, Israel había decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. O sea, hermano, tal vez Dios, como dice Kathryn Kuhlman, ¿no? Una tremenda sierva, poderosa en milagro, ¿no? Que partió a la presencia del Señor en el año 73, 1973 partió Kathryn Kuhlman a la presencia del Señor. Tal vez habrá sido como decía Kathryn Kuhlman. Dice, para mí, decía Kathryn Kuhlman, de que Dios buscó algún hombre que hiciera este ministerio. Pero Dios no encontró ninguno. No encontró ninguno. No había ningún hombre que quisiera pagar el precio, decía ella. Y así habrá pasado en aquella época. ¿Y Débora tuvo que ser levantada por Dios? No sabemos. Pero cuando Dios quiere levantar a una mujer, hermano, no importa el machista religioso que se levante en contra. No importa ni le importará a Dios, hermano, porque evidentemente, aleluya, gloria a Dios. Porque como dijo el apóstol Pablo en Gálatas, las cartas de Gálatas, ¿no es cierto? Dice, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, todos somos unos en Cristo. Está hablando de la unidad. Acá lo más importante es hacer lo que Dios nos manda a hacer para que el reino de Dios, en base a la unidad, pueda tener victoria en contra del enemigo. Amén. Porque muy genios los hombres que habían gobernado hasta ahí. Pero Israel estaba en desierto, estaba en desastre. Canaán, que era la tierra prometida, hermano, tenía más paganos que creyentes. Era un desastre. Entonces, ¿para qué Dios le sirve, hermano? Que somos nosotros los hombres, el machismo y todo eso. Si no le sirve a Dios, hermano. Porque Dios mira el corazón. Amén. Dios mira el corazón. Y bueno, uno por ahí en internet puede leer cualquier cosa, amado. Cualquier cosa. Pero bueno, lo importante es la palabra del Señor. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, versículo 18, por ejemplo, dice así, que Pedro saca el texto del profeta Joel y les dice, cuando cae el Espíritu Santo de Dios en Pentecostés, dice, no, dice, esto es el cumplimiento de lo que dijo el profeta Joel. ¿Qué es lo que dijo el profeta Joel? Versículo 18, de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Entonces Joel, o sea, el antiguo pacto, el Señor ya tenía en mente tener siervos y siervas. Y para colmo que harían lo mismo, o sea, profetizarían. O sea, que Dios, hermano, no tiene ningún problema entre el hombre y la mujer. El problema somos nosotros, ¿está bien? El orgullo muchas veces del hombre que no quiere aprender. Y más si viene de una mujer. ¡Epa! El pastor se vino bastante filoso. Pero así dicen, que es la mujer la que busca siempre ayuda. Yo tengo la consejería llena de mujeres, hermano, y los hombres no aparecen por ningún lado. No, algunos hombres sí, por supuesto. Pero es la mujer la que siempre pide ayuda. Es la mujer la que más va al médico. Nosotros los hombres decimos, no, al médico no. Y para colmo, realmente que tiene alguna, no sé, me quiere revisar así, no, ni loco. No queremos saber nada. En cambio, las hermanas son clientes fijas.
Es más, cuando llega este diciembre, así de fin de año, le da un almanaque por buen cliente. No, pero hablando en serio, porque la mujer, no sé, es más proclive a buscar solución. En cambio, nosotros los hombres por ahí somos más duros. Nosotros, no es así nomás, no es así nomás que nos van a enseñar. La cuestión es que Joel capítulo 2, versículo 28, dice lo mismo. Eso, en aquellos últimos tiempos, o sea, Pentecostés en adelante, el Espíritu Santo se derramaría sobre mis siervos y sobre mis siervas, dice el Señor, y profetizarán, o sea, traerán mensajes de parte de Dios. Amén. Pero por internet usted puede leer cualquier cosa. Pero quiero hacerle recordar algo, mire. Uno de los últimos versículos de Romanos, el apóstol Pablo se acuerda de Andrónico. Saluden a Andrónico. Lindo nombre para un bebé, ¿no es cierto? Bueno, no sé. Bueno, nada, una broma. Saluden a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de cárcel, destacados entre los apóstoles. Eran destacados entre los apóstoles y convertidos a Cristo antes que yo, dice el apóstol Pablo. Habían estado presos también con Pablo, aparentemente. Pero el tremendo problema que se ha planteado en estas últimas generaciones, y es un detalle no menor, que Junias es un nombre femenino. Problema, tener una apóstola, por así decirlo. Porque eso es lo que dice el texto, hermano. Porque ese nombre Junia no es un nombre de varón. Entonces, en realidad es sin ese. Porque lo que analizan, hermano, es que el agregado de la S es para convertirlo en varón. Lo que es la cultura, ¿no? Cómo la cultura moldea muchas veces, hermano. Pero Junia, en realidad, se supone, tal vez eran esposos. Andrónico y Junia. Y en el siglo IV, un gran estudioso de la palabra, Juan Crisóstomo, siglo IV, llamado Pico de Oro, porque dice que predicaba mucho mejor que yo, pero dice que en el siglo IV después de Cristo, dice así, y ciertamente, escribe Juan Crisóstomo, ¿no? Y ciertamente es cosa grande ser apóstol, dice, pero estar a la par de los tales es un gran tributo. Y ellos se destacaban por sus obras y sus logros. Dice, oh, cuán grande la sabiduría de esta mujer para que se le tuviese por digna del título de apóstol. Está hablando de Junia, hermano, en el año 400 después de Cristo, que era realmente el fortalecimiento en Europa de la iglesia de Cristo, en realidad es así, el siglo IV. O sea, al principio no tenía ningún problema para reconocer que esta Junia era una apóstola, por así decirlo, una mujer apóstol. ¿Y cuál era el problema? Si Dios levantó a Débora, amado, ¿cuál es el problema? ¿No levantaría a más siervos y siervas para que profetizaran? Y sí, si Dios lo quiere. Amén. Por eso, algunos en internet, increíble, pero me parece realmente que es lamentable también, porque confunde a muchos que están heridos por las mujeres, ¿no? Claro, yo entiendo que hay heridas, ¿no es cierto? O si no te lastimó la abuela, te lastimó tu mamá, o te lastimó tu novia o la esposa, ¿no es cierto? Entonces hay personas, hay hombres que le cuesta mucho el tema de la mujer, ¿no es cierto? Está bien que hay algunas mujeres que se le va la mano, pero bueno, pero la cuestión, amado, que es muy importante que entendamos que Dios no tiene problema, porque Dios mira el corazón, no mira las apariencias. Amén. Eso es muy importante que lo entendamos, es muy importante que lo comprendamos. Entonces yo digo, una de las maneras más comunes que estamos contristando al Espíritu Santo, no, y esta mujer, ¿qué me tiene que enseñar? Y es capaz que te tiene mucho que enseñar. Como Débora enseñaba a Israel.
como Débora profetizaba. Muy interesante, amado. Y Débora significa abeja, ¿eh? Y era como una abeja, trabajadora, de una aguda inteligencia. Las abejas son inteligentes en forma increíble, ¿no? Lo que han estudiado la vida de las abejas, ¿eh? Servicial, dulce con su pueblo, ¿eh? Y aguda. Vio que la abeja, hermano, te agarró bronca, te salí con el ojo así, ¿no es cierto? Aguda con el enemigo, era Débora, ¿no es cierto? Interesantísima la historia de esta mujer, una mujer de carácter, de firmeza, de principios, una mujer de palabra, una mujer íntegra en corazón que se levantó como madre de Israel, madre espiritual, porque vio, hermano, el desastre espiritual que era Israel. Estaba Israel totalmente desorientado. No había hombre que se levantara de parte de Dios. Entonces se levantó una mujer. Amén. Entonces no se descuide, varón de Dios. Porque entonces si Dios no lo puede levantar a usted, es capaz que levante una mujer. Es tan importante la mujer, no para el hombre. Para nosotros los hombres, por algo le llama ayuda idónea. O sea, una ayuda eficaz. ¿Está bien? Necesitamos ayuda los hombres. Y ahí empieza el ser humano macho a romper el orgullo. Por algo Dios lo miró al hombre y dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. ¿Se acuerda de ese pasaje? Bueno, hay hombres que están muy callados esta noche, pues. Pero es muy interesante, una mujer de conquista. Una mujer que inspiró. Usted sabe que si usted lee, yo le recomiendo que lo lea en su casa. Ahí aparece alguien familiar para nosotros en la historia de Débora. Aparece Jael. ¿Se acuerda de la doctora Jael o Joel? Bueno, o sea, obviamente no está en la Biblia nuestra doctora Jael o Joel. Pero ese nombre Jael viene de allí. ¿Por qué? Porque no solamente había rey en Canaán, sino había un tremendo ejército. Y el ejército estaba comandado por Sísara, que comandaba el ejército del rey Jabín de Canaán. Y Jael lo mató a Sísara, para que tenga. ¿Está bien? Y aún Débora alaba a Jael como una mujer valiente. ¿Está bien? O sea, y a pesar de que el esposo de Jael aparentemente era de los pueblos cananeos, ella amaba a Israel, era del pueblo judío. Jael era una sierva de Dios en definitiva. Y hermano, cuando tuvo oportunidad, ¡pum!, le dio por la cabeza y lo mató al jefe de la banda, al jefe del ejército. ¿Está bien? Entonces, esta mujer fue de gran inspiración. Eso es lo lindo del Espíritu Santo, amado. No es con fuerza de hombre, ni tampoco de mujer, es con el Espíritu Santo. Amén. Pero lo más importante es que el Espíritu Santo vea tu corazón. Eso es lo más importante. ¿Qué opina usted, amado? ¿Le gusta la historia? Amén. Es palabra de Dios, hermano. Así que no hay con qué darle. ¿Está bien? Entonces tengan en cuenta que Dios levanta a quien quiere, lo usa de manera que quiere. Y evidentemente, hermano, si nosotros como creyentes, como iglesia, póngale, ¿no es cierto? Nosotros nos ponemos que nosotros pensamos así, y pensamos así, y pensamos así. Y decimos, las mujeres para acá y los hombres para allá, y listo. Y ni mirarse, ¿eh? Chao. Y las mujeres, listo. Ni Sí, bueno, Dios nos va a bendecir porque nos ama, ¿no es cierto? Pero Dios tiene que adecuarse muchas veces a la dureza del corazón del hombre, al corazón no sano, no arrepentido. Hermano, muchas veces el machismo les encanta a algunos hombres porque le viene como anillo al dedo. Es la única manera de tenerla callada a la vieja ahí bajo la pata y chao. Entonces encontró un lugar donde le daban con todas las mujeres. Ah, muy bien, acá es sana doctrina, para que aprendan, para que se callen.
para que entienda. Y amado, Dios tiene que tratar con el hombre y la mujer. Amén. Obviamente. Y Dios lo que quiere hacer es sanar los corazones fundamentalmente. Fundamentalmente es eso. Y el Espíritu Santo en realidad, por lo que yo entiendo, no tiene ningún problema de usar una mujer. Lo ha dicho la historia. Lo ha dicho la historia. Le guste a quien le guste. Bueno, pero tercero, quiero decirle que la vida de esta mujer Jael nos muestra algo muy fundamental también en cuanto al Espíritu Santo, ¿no? Cómo el Espíritu Santo puede actuar. Dice, por ejemplo, a ver, vamos a leer Jueces 4:6. Y Débora envió a llamar a Barak. Barak era el jefe del ejército de Israel, ¿no? Hijo de Abinoam de Sedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová, el Dios de Israel? Y ya le estaba dando palabra profética, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta a la gente en el monte de Tabor, toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí, de la tribu de Zabulón? Y era la mujer que gobernaba, hermano, así que, y era la profetisa. Así que el jefe del ejército estaba atento ahí a lo que decía la mujer. Toma 10,000 personas, ¿está bien? Y atraeré, le dice Dios, no va a traer Débora, ¿no es cierto? Es que Dios estaba hablando a través de esa mujer en forma poderosa. Y dice: yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, el capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y yo lo entregaré en tus manos. Y Barak le respondió, no a Dios, sino a la profetisa: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Imagínate, el tremendo jefe del ejército quería que la profetisa vaya, si no, no quería ni ir. Qué interesante, ¿eh? Y ella dijo, lejos de ser cobarde, le dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano, atención, porque parece que Dios quiere dar una gran lección al hombre, ¿no? En mano de mujer, está hablando de Jael, venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, la profetisa, la gobernante, la mujer de Dios, la jueza, fue con Barak a Sedes. Y juntó Barak a Zabulón, Neftalí en Sedes, subió con 10,000 hombres, y bueno, y Débora subió con él. Y el resultado fue victoria. Entonces, la lección que quiero darle, último punto, es la unidad para pelear las batallas. La unidad real del pueblo de Dios. Porque ¿saben una cosa? Nunca seremos iguales, pero Dios nos da iguales oportunidades de pelear las batallas del reino de Dios en contra de los ejércitos de las tinieblas. Y cada uno recibirá siempre dones distintos, capacidades distintas, virtudes distintas, revelaciones distintas, pero toda la revelación y todos los dones, todas las capacidades son para que nos unamos y estemos juntos en la batalla espiritual. Y así como la iglesia avanza, amado, así como la iglesia avanza, yo tengo que hacer mi parte, usted tiene que hacer la suya. Cada uno tiene que tomar la tarea que Dios le pone en su mano, de acuerdo al propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros, al llamado, pero juntos. Sea una tarea tal vez más material, o sea una tarea mucho más espiritual, la victoria estará asegurada cuando hay unidad. Amén. Siempre habrá victoria cuando hay unidad. Y sabe, yo me gozo con Puerto Piraí. Yo atiendo Puerto Piraí porque Dios lo ha permitido, ¿no es cierto? Y a mí me encanta, no sé, amo Puerto Piraí. Pero es una lección en pequeño de lo que sucede a grandes rasgos en todas las congregaciones, aún la más grande. Cuando estamos unidos, hay victoria. Y no hay manera. No importa los recursos, no importa la fuerza, no importa la cantidad, el número, no importa. Pero hermano,
el Espíritu Santo hará su obra milagrosa y tendremos victoria. Amén. Cuando hay unidad, hay entendimiento, hay comprensión de que no podemos ser nunca iguales, pero sí tenemos tarea por hacer, sí tenemos responsabilidad por hacer. Este hombre llamado Barak se llevó a la profetisa, hermano, porque bueno, tal vez Dios nos quería dar una lección. Y la mujer valiente, Débora, allá fue, y el resultado fue victoria. Me hace acordar a Ezequías el rey cuando se unía a orar con el profeta Isaías, por ejemplo, ¿no es cierto? Unidos, la fuerza política con la fuerza espiritual, el hombre de Dios con el rey que Dios había puesto también. Esta más pragmática la cosa, pero aquel más espiritual, no importa, cada uno, hermano, haciendo lo que tienen que hacer. Y la victoria vendrá. Porque así es la obra de Dios. Así es el reino de Dios. Amén. Entiéndelo, entiéndelo. Porque todas las capacidades son importantes. Todas las capacidades son importantes, amado. En el tiempo de los apóstoles, ellos se dieron cuenta en el desarrollo de la iglesia de que ellos no podían estar haciendo la tarea de repartir los alimentos, por ejemplo, ¿no es cierto? No podía estar en una u otra tarea. Entonces ellos marcan por medio del Espíritu Santo. Los primeros apóstoles le dicen: elijan a 7 personas que puedan servir la mesa de la comida en el comedor de las viudas y de los huérfanos. Pero nosotros, los apóstoles, nos dedicaremos a la oración y a la palabra. A la oración y a la palabra. Amén. Usted dice: pero qué bárbaro, los apóstoles no querían servir la mesa de las viudas, qué malo eran los apóstoles. No se trata de eso. Se trata de una tarea fundamental. Porque si los apóstoles, hermanos, dejan de orar, y la lectura y la meditación y la revelación que deben recibir de la palabra, es imposible que la iglesia siga. Es imposible. Va a ser agua por un lado y va a ser agua por el otro. Va a tener problemas por un lado, va a tener problemas por el otro. Porque somos llamados a hacer tareas realmente especiales. Es que nadie, hermano, está fuera de la oración. Obviamente que todos estamos llamados a leer la palabra y también a orar. Pero si un apóstol, si uno que tiene en una autoridad realmente para supervisar toda la obra en general y aún a pastores, no ora y no recibe la revelación de la palabra, es imposible. Entonces la unidad es fundamental para que la obra del Espíritu Santo se manifieste sobre la tierra. ¿Qué opina usted? Entiéndalo, porque si no va a tener alguna confusión. Y usted va a querer hacer cosas que Dios no le llama a hacer, pero sí le ha dado capacidad para hacer otras cosas. Entonces Dios le va a ir desarrollando como hombre de Dios, como mujer de Dios, haciendo lo que Dios le ha puesto desde el principio que haga. Amén. Pero termino con esto, ¿no? 900 carros errados que causaban terror entre Israel. Por 20 años habían aterrorizado a Israel, hermano, le habían subyugado, le habían oprimido. Hermano, cuando el jefe del ejército y la profetisa del Dios Altísimo salieron a la batalla, hermano, no hubo carro que soportara. No hubo carro, porque Dios ya lo había hecho. A los carros del faraón, ¿acaso no tiró abajo del mar? ¿No les hundió para siempre? Pero el problema es que ellos, hermano, no se arrepentían de los pecados. El problema es que ellos hacían distinción de personas. El problema es que ellos no se unían. Cuando ellos se unieron, cuando ellos dejaron de despreciarse mutuamente y el orgullo bajó y realmente clamaron a Dios, la victoria vino. La bendición vino. Cuando se arrepintieron del pecado, la victoria vino. Amén. Y no hubo enemigo, por más fuerte que sea, que los pudieras vencer.
Y así va a ocurrir en tu vida y en la vida de esta congregación. Y en la vida de esta congregación. Bueno, termino con este versículo para poder concluir con una oración. Salmo 27 dice: estos confían en carros, aquellos en caballos, pero nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, pero nosotros nos levantamos y estamos en pie. Amén. ¿Por qué? Porque no es con ejército, no es con fuerza, es con mi espíritu, dice el Señor, y toda la gloria es para Él. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor.